Cuando el mundo fue sumido en el caos de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera las estrellas más brillantes de Hollywood pudieron ignorar el llamado a servir. Leyendas como Clark Gable, adorado por millones, cambiaron sus guiones por uniformes y se unieron a la lucha. Naciones como los Estados Unidos reclutaron a celebridades para elevar la moral y apoyar el esfuerzo de guerra. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias notables de 10 actores que dejaron el estrellato para estar en las líneas del frente durante la Segunda Guerra Mundial. Solo estaba esperando a que la guerra terminara. Charles Bronson. Ampliamente conocido por sus papeles de tipo duro en Hollywood, Brosnan se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en 1943 y sirvió como artillero aéreo en bombarderos B-29 Superfortress en el Teatro del Pacífico. Bronson voló en 25 peligrosas misiones de combate sobre Japón. En una de esas misiones, su avión fue gravemente dañado y él fue herido por metralla del fuego enemigo. Por las heridas que sufrió en combate, le fue otorgada el Corazón Púrpura. La constante amenaza de muerte y el trauma de presenciar la muerte de sus compañeros aviadores le dejaron una profunda impresión. Después de la guerra, le costó adaptarse a la vida civil, lidiando con las cicatrices psicológicas del combate. Actuar se convirtió en una vía para canalizar su agitación interna y conectarse con el público a un nivel visceral. Jimmy Stewart. Jimmy Stewart ya era un ícono de Hollywood cuando decidió enlistarse en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos en 1941. Proveniente de una familia con profundas raíces militares, ambos abuelos habían luchado en la Guerra Civil, y su padre sirvió en la Primera Guerra Mundial. Sintió un fuerte deber de servir. Inicialmente, rechazaron a Stewart porque estaba por debajo del peso para su altura de 6 pies y 3 pulgadas. Decidido, aumentó de peso comiendo mucho espagueti, bistec y batidos de leche, finalmente pasando el examen físico. Stewart comenzó como soldado raso, pero rápidamente ascendió de rango. Se convirtió en instructor de vuelo para B-17 Flying Fortresses, y más tarde comandó un escuadrón de B-24 Liberators en Inglaterra. Voló numerosas misiones de combate sobre Alemania, ganando varias medallas, incluyendo la Cruz de Vuelo Distinguido. Después de la guerra, continuó su carrera de actuación, pero permaneció en la reserva de la Fuerza Aérea, alcanzando finalmente el rango de general de brigada. Christopher Lee. Christopher Lee tuvo una carrera militar notable y en gran parte secreta antes de su fama como actor. Nacido en 1922, Lee se ofreció como voluntario para luchar por Finlandia durante la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética en 1939, demostrando su temprana disposición para enfrentar amenazas inminentes. En 1941, se alistó en la Real Fuerza Aérea, pero inicialmente fue retenido en tierra debido a un problema de visión. Sin desanimarse, resolvió sus problemas médicos y se unió a la inteligencia de la RAF. Lee fue asignado al Grupo del Desierto de Largo Alcance en el norte de África, una unidad conocida por sus misiones de penetración profunda tras las líneas enemigas. Sus roles incluían reconocimiento, recopilación de inteligencia y apoyo, y planificación de operaciones encubiertas contra las fuerzas del eje. Fluido en varios idiomas, se convirtió en un recurso invaluable en misiones a través del norte de África, y más tarde, en Italia. Existen relatos que sugieren que Lee estuvo involucrado con el Special Operations Executive, una organización clandestina encargada de espionaje, sabotaje y de asistir a los movimientos de resistencia en la Europa ocupada. Sin embargo, rara vez discutió estas experiencias, citando a menudo la ley de secretos oficiales que lo obligaba a guardar silencio. Lee insinuó una vez sobre la gravedad de su servicio al comentar: «He visto morir a muchos hombres justo frente a mí. Tantos, de hecho, que casi me he endurecido ante ello». Kirk Douglas. Kirk Douglas, nacido como Isur Danielovich en 1916, se convirtió en una leyenda de Hollywood a través de papeles icónicos en películas como Spartacus y Paths of Glory. Antes de su ascenso a la fama, Douglas sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se alistó en 1941 después del ataque a Pearl Harbor. Fue comisionado como alférez y entrenado como oficial de comunicaciones. Douglas fue asignado a tareas de guerra antisubmarina y sirvió a bordo del USS PC-1139, una embarcación de patrulla encargada de la defensa costera y de escoltar convoyes a través del Atlántico. Su función implicaba mantener comunicaciones y coordinación cruciales durante misiones plagadas del peligro de ataques de submarinos alemanes. La amenaza constante y las condiciones exigentes requerían vigilancia y resiliencia. En 1944 fue dado de baja honorablemente debido a las lesiones sufridas durante su servicio, aunque los detalles sobre el incidente son limitados. Estas experiencias de tiempo de guerra lo expusieron a las duras realidades del conflicto y a las complejidades del liderazgo bajo presión. Mel Brooks.
El famoso comediante y cineasta sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reclutado cuando tenía solo 17 años. En el ejército, se convirtió en ingeniero de combate. Su trabajo era desactivar minas terrestres, lo cual era muy peligroso. Sirvió en Europa y participó en la Batalla de las Ardenas. Mel bromeaba a menudo sobre su servicio militar. Él decía, «Yo era ingeniero de combate. ¿No es ridículo?» Las dos cosas que más odio en el mundo son el combate y la ingeniería. A pesar de su humor, su trabajo era serio y salvó muchas vidas. Desactivar minas era un trabajo duro. Requería valentía y manos firmes. Mel enfrentaba peligro todos los días para proteger a sus compañeros soldados. Sus experiencias en la guerra fueron intensas y transformadoras. Después de la guerra, Mel Brooks usó sus experiencias para hacer reír a la gente, pero nunca olvidó su tiempo en el ejército. Su servicio mostró su valor y dedicación a una edad temprana. Antes de hacer reír al mundo, sirvió a su país de una manera muy importante. Clark Gable. Conocido como el Rey de Hollywood, Clark Gable quedó devastado cuando su esposa, la actriz Carole Lombard, murió en un accidente aéreo en 1942 mientras regresaba de una gira de bonos de guerra. Para honrar su memoria, se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos a la edad de 41 años. A pesar de ser mayor que la mayoría de los reclutas, Gable se entrenó como artillero aéreo y voló en misiones de combate sobre Europa. Ayudó a producir la película Combat America para apoyar el esfuerzo de guerra. Curiosamente, Adolf Hitler supuestamente ofreció una recompensa por la captura de Gable, mostrando lo significativo que fue su involucramiento. Charlton Heston. Conoces a Charlton Heston como un poderoso intérprete en películas épicas como Ben-Hur y Los 10 Mandamientos. Antes de alcanzar la fama en Hollywood, Heston sirvió a su país durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, a la edad de 21 años, se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en medio del conflicto global. Heston se entrenó como operador de radio y artillero aéreo en bombarderos B-25 Mitchell. Fue asignado al 77º Escuadrón de Bombardeo, que estaba estacionado en las Islas Aleutianas, una remota cadena de islas volcánicas en Alaska. La campaña de las Aleutianas era conocida por sus duras condiciones climáticas, incluyendo frío extremo, niebla y vientos, lo que hacía que volar fuera particularmente peligroso. Estas condiciones pusieron a prueba las habilidades y la resistencia de las tripulaciones aéreas encargadas de patrullar el Pacífico Norte y proteger contra posibles avances japoneses. Sirviendo en este entorno aislado y exigente, Heston participó en misiones que involucraban reconocimiento y patrullas antisubmarinas. El papel de operador de radio y artillero requería destreza técnica y la capacidad de mantener la calma bajo presión, ya que eran responsables de mantener comunicaciones vitales y defender la aeronave contra los cazas enemigos. Después de que terminó la guerra, Heston fue dado de baja honorable en 1946. Aprovechando los beneficios del GI Bill, se inscribió en la Universidad Northwestern para estudiar teatro, una decisión que allanó el camino para su futura carrera actoral. James Garner. Conocemos a James Garner como Maverick y el actor en Los Expedientes Rockford, pero su servicio militar en la vida real es un capítulo fascinante que muestra su resistencia y carácter. Con solo 16 años, Garner mintió sobre su edad para alistarse en la Marina Mercante de los Estados Unidos durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. La Marina Mercante desempeñó un papel crucial transportando tropas, suministros y equipos a través de los océanos Atlántico y Pacífico, enfrentándose a menudo a amenazas de submarinos y aviones enemigos. El tiempo de Garner en el mar fue arduo. Soportó condiciones de trabajo agotadoras y sufrió de mareo crónico, lo que le expuso desde el principio a las duras realidades de la vida militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Garner regresó a los Estados Unidos y más tarde se unió a la Guardia Nacional de California. Con el estallido de la Guerra de Corea, fue llamado al servicio activo y sirvió con la 24ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Desplegado en las líneas del frente en Corea, Garner sirvió como fusilero, donde experimentó combates intensos y las duras condiciones de la guerra. Fue herido 2 veces durante su servicio. La primera herida ocurrió cuando fue alcanzado por fuego amigo de aviones de combate estadounidenses que atacaron por error a su unidad, y la segunda lesión fue al pisar una mina terrestre o ser alcanzado por metralla. Las versiones varían. Por su valentía y las heridas sufridas, le otorgaron 2 corazones púrpura, aunque por descuidos burocráticos se retrasó el reconocimiento de su segundo premio hasta 1983. Tony Curtis. Tony Curtis se convirtió en una de las estrellas más carismáticas y duraderas de Hollywood, conocido por sus papeles en películas como Some Like It Hot, Spartacus y The Defiant Ones. Antes de su ascenso a la fama, la vida de Curtis dio un giro dramático cuando se unió a la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Downies. En 1943, a la edad de 17 años, impulsado por el patriotismo tras el ataque a Pearl Harbor, Curtis se alistó en la Marina. Fue asignado al USS Proteus. Era un buque de apoyo de submarinos encargado de suministrar y reparar submarinos en el Teatro del Pacífico. Sirviendo como señalero, las responsabilidades de Curtis incluían gestionar las comunicaciones de barco a barco usando banderas de señales, luces y código Morse. Un momento definitorio de su servicio militar ocurrió el 2 de septiembre de 1945. Desde la cubierta del USS Proteus, anclado en la bahía de Tokio, Curtis fue testigo de la rendición formal de Japón a bordo del USS Missouri. Después de la guerra, Curtis fue dado de baja honorablemente en 1945. Aprovechando la ley GE, estudió actuación en el taller dramático de The New School en la ciudad de Nueva York. Curtis se mudó a Hollywood, donde su talento y aspecto impactante rápidamente atrajeron la atención de los principales estudios, lo que llevó a un contrato con Universal Pictures. Paul Newman. Paul Newman fue famoso por sus papeles en Cool Hand Luke y Butch Cassidy and the Sundance Kid, pero también sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, alistándose en 1943 con la esperanza de convertirse en piloto a través del programa U-12 de la Armada. Fue descalificado al descubrirse que era daltónico. Sin inmutarse, se convirtió en operador de radio y artillero trasero en bombarderos torpederos en el Teatro del Pacífico. Estacionado a bordo del USS Bunker Hill, Newman enfrentó los peligros de la guerra de primera mano. En un giro notable del destino, su piloto desarrolló una infección de oído justo antes de que su unidad se uniera a la campaña de Okinawa, lo que los dejó en tierra. Este evento inesperado los salvó del desastre. El 11 de mayo de 1945, mientras permanecían en tierra, el US Bunker Hill fue golpeado por 2 aviones kamikaze, resultando en daños catastróficos y la pérdida de 393 marineros. Si Newman y su piloto hubieran estado a bordo, probablemente habrían estado entre las bajas. Dado de baja en 1946, Newman recibió la medalla de campaña del área americana, la medalla de buen comportamiento y la medalla de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Este encuentro cercano con la muerte lo afectó profundamente, inculcándole una profunda apreciación por la vida que influyó en su futura carrera y esfuerzos filantrópicos. Tony Bennett. Tony Bennett es famoso por su ilustre carrera como cantante, pero su vida temprana fue moldeada por las desgarradoras experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Reclutado en el ejército de los Estados Unidos en 1944 a los 18 años, fue asignado a la 63ª División de Infantería. Bennett enfrentó combates intensos en Francia y Alemania durante los últimos meses brutales de la guerra, siendo testigo directo de los impactos devastadores de la batalla. Un momento crucial ocurrió cuando Bennett defendió a un amigo afroamericano contra insultos raciales, desafiando las políticas segregacionistas del ejército en ese momento. Como resultado, fue degradado y reasignado a tareas de excavación de tumbas. Este trato injusto y los horrores que presenció solidificaron su postura como pacifista de por vida y defensor de los derechos civiles. Después del final de la guerra, Bennett se unió a los servicios especiales, entreteniendo a las tropas con su canto, un precursor de su futura carrera. Actuando bajo su nombre de nacimiento, perfeccionó su arte y brindó consuelo a sus compañeros soldados a través de la música. Al regresar a casa, lanzó su carrera profesional como cantante, convirtiéndose eventualmente en una de las voces más perdurables y queridas de la música estadounidense. Henry Fonda. Henry Fonda, ya un actor prominente en 1942, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos a la edad de 37 años para contribuir al esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como contramaestre de tercera clase en el destructor USS Satterley, participando en misiones en el Atlántico. Demostrando aptitud y dedicación, Fonda más tarde se convirtió en oficial de inteligencia en el Teatro del Pacífico. Por su servicio ejemplar, fue galardonado con la Estrella de Bronce, reconociendo sus acciones meritorias contra el enemigo. El compromiso de Fonda con el servicio a su país añadió profundidad a su carácter e influyó en sus posteriores interpretaciones de roles militares en la pantalla. Lee Marvin. Antes de alcanzar la fama en Hollywood, Marvin sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Alistado en 1942 a la edad de 18 años, fue asignado a la 4ª División de Marines y vio combates intensos en el Teatro del Pacífico. Marvin participó en varias batallas significativas, incluida la Batalla de Saipan en 1944. Durante esta brutal campaña, fue herido por fuego de ametralladora, sufriendo lesiones en su nervio ciático y parte baja de la espalda. Estas heridas fueron lo suficientemente graves como para terminar su servicio militar, lo que llevó a su baja médica.
Por su valentía y las heridas sufridas en combate, Marvin recibió el Corazón Púrpura. Gene Autry. Gene Autry, conocido como el vaquero cantante, fue una gran estrella en la radio, el cine y la música antes de poner en pausa su próspera carrera para servir en la Segunda Guerra Mundial. En 1942, motivado por el patriotismo tras el ataque a Pearl Harbor, Autry se enlistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos como sargento técnico. Luego fue ascendido a oficial de vuelo en 1944 después de completar el entrenamiento de piloto. Asignado al comando de transporte aéreo, Autry transportó tropas y suministros a través de las rutas traicioneras del teatro China-Birmania-India, incluidos los vuelos peligrosos sobre el Himalaya conocidos como The Hump. Estas misiones eran famosas por sus condiciones de vuelo peligrosas, con pilotos enfrentando clima extremo, altas altitudes y la amenaza constante de intercepciones enemigas. El papel de Autry fue crucial en apoyar las operaciones aliadas contra las fuerzas japonesas en la región. David Niven. David Niven ya era un actor exitoso de Hollywood cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Demostrando su patriotismo, regresó a Gran Bretaña para reincorporarse al ejército británico, convirtiéndose en uno de los pocos actores británicos en hacerlo. Nombrado teniente en la Brigada de Rifles, luego se unió a los comandos y sirvió con la unidad de señales Phantom, que se especializaba en reconocimiento y recopilación de inteligencia detrás de las líneas enemigas. Niven participó en los desembarcos de Normandía en el día D y sirvió con distinción durante toda la campaña. Después de la guerra, retomó su carrera como actor, protagonizando películas aclamadas como La Vuelta al Mundo en 80 días y La Pantera Rosa. Richard Burton. Richard Burton surgió de un origen humilde para convertirse en uno de los actores más aclamados de su tiempo. En 1944, a la edad de 18 años, se unió a la Royal Air Force durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial. Burton se entrenó diligentemente como navegante. A pesar de su compromiso, la guerra concluyó antes de que pudiera haber combate activo. Sin embargo, su tiempo en la Real Fuerza Aérea no fue insignificante. La disciplina militar y el riguroso entrenamiento que experimentó tuvieron un impacto profundo en su desarrollo personal. El entorno estructurado le inculcó una fuerte ética de trabajo, resiliencia y un sentido de responsabilidad, cualidades que luego mejoraron su carrera actoral. Después de su baja, a Burton se le otorgó una beca para asistir al Exeter College de la Universidad de Oxford. Allí, estudió bajo el profesor Neville Coghill, sumergiéndose en la literatura y el teatro. Esta oportunidad académica le permitió perfeccionar sus habilidades actorales y sus inquietudes intelectuales, preparando el terreno para su futuro éxito. James Doohan. James Doohan, mejor conocido como Montgomery Scotty Scott en Star Trek, tuvo una heroica carrera militar antes de su fama como actor. Nacido en 1920 en Vancouver, Canadá, se enlistó en la Artillería Real Canadiense al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio de 1944, Doohan desembarcó en la playa de Juno con la 3ª División de Infantería Canadiense durante la invasión de Normandía. Mostrando un valor notable, guió a sus tropas a través de un campo de minas antitanque y logró eliminar a 2 francotiradores alemanes. Más tarde esa noche, ocurrió una tragedia cuando Doohan fue alcanzado por fuego amigo. Recibió 6 disparos. 4 balas impactaron en su pierna, una en su pecho, que fue detenida por un estuche de cigarrillos plateado, y una le seccionó el dedo medio derecho. La pérdida de su dedo fue algo que ocultó hábilmente durante su carrera como actor. La valentía y resiliencia de Doohan ante tal adversidad se tradujo en sus memorables interpretaciones en pantalla, añadiendo autenticidad y profundidad a su interpretación de Scotty, Denholm Elliot. En 1939, al comienzo de la guerra, Elliot se unió a la Real Fuerza Aérea entrenándose como navegante. En 1942, mientras estaba en una misión sobre Alemania, su bombardero fue derribado durante un ataque nocturno. Elliot y los miembros sobrevivientes de la tripulación fueron capturados por las fuerzas alemanas y pasó el resto de la guerra como prisionero en un campo de prisioneros de guerra alemán. Los años en cautiverio fueron desgarradores. Elliot soportó las dificultades y privaciones comunes en los campos de prisioneros de guerra, enfrentándose a la incertidumbre sobre su destino, mientras presenciaba el sufrimiento de sus compañeros prisioneros. A pesar de las terribles circunstancias, participó en teatro amateur organizado dentro del campo, lo que le proporcionó una escapatoria psicológica y sembró las semillas para su futura carrera. Después de la guerra, Elliot regresó a Inglaterra y siguió una carrera profesional en la actuación, estudiando en la Real Academia de Arte Dramático.
Sus experiencias de guerra le imbuyeron de una profunda profundidad y sensibilidad, lo que le permitió interpretar personajes multifacéticos con autenticidad y matices. Elliot se hizo conocido por su capacidad para transmitir vulnerabilidad y conflicto interno, rasgos evidentes en sus actuaciones aclamadas por la crítica. En Cazadores del Arca Perdida, interpretó al Dr. Marcus Brody, aportando calidez y sutil humor al papel del entrañable colega de Indiana Jones. En Una habitación con vistas, su interpretación del Sr. Emerson mostró su talento para capturar estados emocionales complejos, lo que le valió un premio BAFTA al mejor actor de reparto. Eddie Albert. Eddie Albert es mejor conocido por su papel en la serie de televisión Green Acres. Antes de alcanzar la fama como actor, mostró un heroísmo extraordinario durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente se alistó en la Guardia Costera de Estados Unidos, y más tarde sirvió como teniente en la Marina de Estados Unidos. En 1943, durante la batalla de Tarawa en el Pacífico, Albert pilotó una lancha de desembarco en medio de un intenso fuego enemigo. Demostrando un valor notable, rescató a 70 infantes de marina heridos varados en la costa, desafiando condiciones peligrosas y un fuerte bombardeo. Sus acciones le valieron la Estrella de Bronce con una V de combate por su valor, reconociendo su distinguido desempeño en operaciones de combate. Después de la guerra, Albert retomó su carrera de actuación, aportando profundidad y autenticidad a sus interpretaciones, indudablemente influenciado por sus experiencias en tiempos de guerra. Su servicio sigue siendo una parte significativa e inspiradora de su legado. La lista de actores que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial es interminable. Incluso hay muchos actores que no conocemos, porque su servicio nunca fue reportado. ¿Qué actores crees que nos perdimos? ¿Y te gustaría ver una segunda parte?